Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Tal y como les habíamos anunciado previamente, nos acompaña esta noche el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, y Hauck Mas, economista principal de temas institucionales de FUNIDES, quien recientemente estuvo a cargo de la elaboración del informe de institucionalidad económica, del cual queremos tratar esta noche. Ambos, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto tenerlos aquí iniciando año. Igualmente, sí, y muy buen año para todos nuestros televidentes y en particular para usted. Muchas gracias, doctor. Entiendo que en diciembre FUNIDES presentó la primera parte de este informe de institucionalidad económica. ¿En qué se diferencia este a los informes de coyuntura? Bueno, o sea, FUNIDES comenzó, como usted sabe, con los análisis macroeconómicos, pero nos hemos ido diversificando a analizar temas importantes para el desarrollo económico de Nicaragua. Hemos analizado temas de educación, hemos analizado temas de derechos de propiedad, hemos analizado temas jurídicos y ahora estamos integrando esto en un informe de institucionalidad. La experiencia de los países indica de que los países que tienen mejores instituciones, en un sentido más amplio, son los que tienen mayor bienestar social y mayor bienestar económico. Entonces, nosotros estamos haciendo estos estudios como una contribución al diálogo de los nicaragüenses para mejorar todos nuestros aspectos institucionales. En este informe tratamos 4 aspectos que el sector privado nicaragüense ha indicado que son de particular importancia, tales como el tema de la tramitología, o sea, el costo de iniciar una empresa, temas de comercio transfronterizo, temas de derecho de propiedad y temas de seguridad jurídica, que creemos que son vitales para acelerar el crecimiento económico de Nicaragua. Sí, son vitales. Hemos escuchado a la dirigencia del COSEP hablar insistentemente casi al final del año en precisamente la tramitología y mejorar las condiciones para hacer negocios en Nicaragua. ¿Esos temas son abordados en ese estudio? Exactamente. La importancia, para dimensionar un poco el reto, solo la cuarta parte de los trabajos en Nicaragua son trabajos formales. Y eso tiene que ver con el grado de formalización de las empresas. La tramitología, por los costos que implica, puede desincentivar la formalización. Por otro lado, en el tema del comercio transfronterizo, el costo de importar productos o de exportar productos es algo que se refleja directamente en los niveles de precios. Significa que cuando logramos bajar estos costos, los salarios de los trabajadores van a rendir más sin que implique un costo para el empleador. Entonces es una gran oportunidad hacer reformas en estas áreas para mejorar la productividad y la competitividad de la economía. Cuando usted habla de los problemas transfronterizos, ¿es el paso por las aduanas terrestres, aéreas, marítimas, costos, tiempo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Exactamente, es toda la cadena logística de las importaciones y de las exportaciones. La aduana es una parte de esto, pero también hay otras instituciones que intervienen en la frontera y justamente esto es uno de los hallazgos, que está el reto de mejorar la coordinación entre las distintas instituciones y no solo entre las instituciones nicaragüenses, digamos la DGA con el MACFOR y con el MINSA, la policía, sino también la coordinación con instituciones de otros países. Por ejemplo, hasta hace unos años con Honduras funcionaba la aduana integrada, donde funcionarios hondureños y nicaragüenses juntos realizaban las revisiones. Entonces era una revisión en vez de 2. Algo más. Esto se ha perdido y ahora el reto sería buscar cómo reiniciar ese tipo de colaboración. En el caso de Costa Rica, mayor el reto de buscar formas de coordinación que faciliten el comercio. Es decir, hay mucha burocracia en las fronteras. Exactamente, ¿no? Si nos fijamos en qué es lo que más tiempo toma,
la obtención de los permisos es como la mitad del tiempo, son como 10 días que toma solicitar los documentos tanto en la importación como en la exportación. Entonces casi la mitad del tiempo que toma exportar o importar tiene que ver con ese tipo de permisología, que no necesariamente es en la frontera, sino inicia antes incluso. Y eso significa que mientras una mercancía se retrasa en ingresar al país, para los empresarios son más costos. Claro, y son costos que últimamente el consumidor tiene que pagar. Claro, los asume el consumidor final, en resumidas cuentas. Exactamente, ¿no? Entonces, para la competitividad, la agilidad del comercio es fundamental, porque la agilidad hace que los precios de los productos puedan bajar, que significa que los salarios reales de los trabajadores sean mayores sin que implique un costo para el empleador. Entonces, eso es la definición de competitividad incluso. Ahora, recuerdo que en el año 2013 fue muy bueno en Nicaragua para la competitividad, según el informe del Banco Mundial. En algunas áreas mejoramos en algunos aspectos. ¿Cuáles son los grandes hallazgos en cuanto a tramitología en este informe? Sí, en el tema de la tramitología, por ejemplo, para abrir una empresa, hace 8 años Nicaragua fue la segunda economía más ágil para abrir una empresa. Este tiempo ha mejorado ligeramente, hoy en día son 33 días, según lo reporta el Doing Business. Sin embargo, en el mismo tiempo, los vecinos han hecho reformas y hoy en día Nicaragua es el país de Centroamérica donde más tiempo toma. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, que no nos podemos quedar dormidos en los laureles, sino hay que reformar constantemente. Por otro lado, otro tipo de trámite que es importante para la formalidad de la economía, la facilidad de pagar impuestos. Y me refiero no tanto al monto que se va a pagar, sino lo complicado que es el trámite de ir a pagar, a hacer la declaración. Ahí Nicaragua es el país donde menos tiempo toma. El Doing Business nos indica que son 207 horas los que una empresa invierte en pagar los impuestos, que es menos que en todos los demás países de Centroamérica. Entonces, ahí, por ejemplo, la DGI, el INS, la alcaldía, tienen pagos en línea y eso es algo que en la realidad de las empresas se refleja como una mejora. Entonces, en el tema de la tramitología, hay avances en ciertas áreas y avances en otras áreas, pero que son superados por los vecinos incluso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos está faltando para mejorar tanto lo de la tramitología como los problemas burocráticos en la frontera? Voluntad política, reformas a leyes, reglamentos, convenios, ¿qué nos falta? Yo creo que es básicamente voluntad política, tanto nacional como regional, porque como dice Jauke, hay problemas de coordinación entre los distintos países, distintos horarios de aduana, y esto requiere un esfuerzo regional. También se requiere un servicio público que le dé más énfasis a facilitar los negocios. Necesitamos cambiar la cultura. Guardando siempre la importancia de las regulaciones, porque hay regulaciones que son necesarias, pero se requiere como un espíritu más de servicio, un espíritu más de facilitar negocios. Bueno, sí, necesitamos mayor colaboración en vez de estarle poniendo obstáculos. Así es, sí. Porque probablemente en la frontera, pienso en este momento, le estamos dando demasiada importancia al trámite de personas o al paso de personas que a las mercancías. Yo diría que a los dos, o sea, hay que darle importancia a las dos, porque también el movimiento de personas es muy importante. Yo creo que el CA4 es uno de los grandes avances que ha habido en la región. Bueno, el CA4, pero tenemos el problema que solo lo aplicamos Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Claro, ¿no? Pero hacia el norte ha sido uno de los grandes avances que ha facilitado la movilidad de las personas y como dice don Carlos, no hay que ver esto como un juego de suma cero, donde priorizar a uno afecta al otro. Realmente las dos cosas van de la mano. Ok, en estos días también FUNIDE va a presentar la segunda parte de este informe de institucionalidad económica en el cual se van a referir a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, que es un tema que interesa mucho a los empresarios y a los inversionistas.
Claro, estos dos temas son importantes porque permiten una mayor productividad. Por ejemplo, en el caso de los derechos de propiedad, conforme sea más fácil transferir derechos de propiedad, estas propiedades pueden ser utilizadas con más provecho para la economía. Conforme estos derechos de propiedad sean más seguros, esto facilita que los agricultores, por ejemplo, puedan invertir en su tierra. Por ejemplo, pasto mejorado para el ganado. Esto, entonces, son precondiciones para la productividad. Igual en el tema de la seguridad jurídica. Conforme yo puedo tener seguridad de que puedo hacer valer mis derechos que tal vez nosotros dos acordamos en un contrato, se me abre un nuevo abanico de posibilidades de cooperar con diferentes actores económicos. Entonces, esto es crucial para aprovechar la productividad, la especialización, la colaboración. Entonces, son condiciones sin las cuales es difícil imaginar un crecimiento de largo plazo. Todos estos factores son factores que en la medida que los continuemos mejorando van a crear un clima de inversión más favorable y de esa forma, además de los aspectos de productividad que menciona Jauke, vamos a tener un crecimiento mucho más acelerado, que es lo que necesita Nicaragua. O sea, nosotros, como usted sabe, hemos estado creciendo a tasas del 4 o 5%, que son tasas muy favorables y respetables, pero para reducir los niveles de pobreza que tenemos, para crear más y mejor empleo y para cerrar las brechas con Centroamérica necesitamos crecer a tasas del 6-7%. Por ejemplo, el último informe del Fondo Monetario señala que nuestro crecimiento así, digamos, de tendencia es del orden del 4% y que necesitamos crecer a un 6-7%, que es lo que ha venido insistiendo FUNIDES y otros desde hace mucho tiempo. Sí, el tema jurídico en realidad fue uno de los grandes temas que enfrentó Nicaragua después de 1990. ¿Qué dicen los hallazgos de este informe respecto a esos grandes problemas que tuvimos antes? Ahora existe ley de propiedad, ya tenemos un mejor registro de la propiedad, no se dan aquellos grandes fraudes de que cuando la gente iba a inscribir una propiedad, al registro te encontrabas que otro la había inscrito o tenía varios dueños. ¿Eso se ha ido mejorando? En el tema de los derechos de propiedad hay un legado histórico que es complicado y que no es tan fácil de superar. Y todavía hay una cantidad significativa de tierras que a lo mejor tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, el Senagro del 2011 nos indica que el 10% de la superficie agrícola no tiene título alguno. E incluso entre las tierras que tienen título, no todos esos títulos son aptos para servir como colateral para obtener préstamos de la banca privada, por ejemplo. No servirían como garantía. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí todavía hay retos. En el tema de la seguridad jurídica, lo que encontramos es que ha habido avances, especialmente en el tema de la agilidad. Sin embargo, el gran tema que los abogados nos reportan todavía es ese tema de la certidumbre de las decisiones judiciales. ¿Eso sigue siendo un talón de Aquiles entonces? Sí, o sea, como mencionó Jauke, han habido mejoras muy importantes que hay que reconocer, pero también, por ejemplo, cuando hicimos el estudio que publicamos hace un par de meses sobre la disponibilidad de crédito de mediano y largo plazo, que es esencial para aumentar la productividad y la inversión del país, nos encontramos que algunos problemas de derechos de propiedad y de seguridad jurídica impedían que muchos nicaragüenses tuvieran acceso al crédito. Sí. Entonces son temas que hay que reconocer que han mejorado, pero que necesitamos continuar avanzando y precisamente el objetivo de este tipo de estudios que estamos haciendo es como tener una radiografía de cómo está la situación en todos estos aspectos para informar a la ciudadanía y al gobierno y pero ver todos los cómo tomadores de decisiones. Vamos avanzando. O sea, eso es lo que nos anima, ¿no? Dar información para que continuemos como país avanzando en todos estos temas.
Permítanme ir a uno de los importantes mensajes de los patrocinadores de nuestro programa y volveremos para hablar siempre de este informe de institucionalidad económica y también ver un poco las perspectivas económicas de Nicaragua en el año 2014. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.